Estamos viendo a Colón, a Cristóbal Colón derribado, decapitado, pintado de rojo sangre, como Fray Junípero Serra. La furia se ha desatado en Estados Unidos contra la estatua de todo aquello que vuela a Imperio Español. Y si alguien sabe de lo que ha sido el Imperio Español y de la imperofobia, es la prestigiosa historiadora Elvira Roca Varias, a la que tenemos del otro lado del Zoom. Doña Elvira, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Elvira, ¿estamos ante una nueva alucinación colectiva de Occidente o es la misma que usted escribe en sus libros? Bueno, yo creo que, digamos, en las últimas semanas el asunto tiene una perspectiva que es completamente diferente, es decir, no es una furia que se haya desatado contra todo lo que recuerde o pueda evocar el Imperio Español, contra toda simbología relacionada con la comunidad hispana. Creo que esto ha abierto el foco y se proyecta a aspectos que hace muy poco tiempo ni siquiera podíamos imaginar, es decir, que existía la mala prensa o que existía una insistencia en la negatividad de todo lo que tuviera que ver con el Imperio Español y sus descendientes y sus símbolos, etcétera, etcétera. Esto ya era un clásico. Teníamos la vertiente nueva, que era la destrucción de las estatuas, el quitar el Día de Colón, que además es una cosa que en Estados Unidos está vinculada a la comunidad italiana. Luego, si quiere, hablamos de esto. Pero ahora mismo lo que está sucediendo en Estados Unidos es que están cayendo estatuas de Thomas Jefferson, es decir, están cayendo estatuas de lo que podríamos llamar personajes fundamentales en la historia de Estados Unidos, personajes que podemos llamar los padres fundadores, es decir, hace un año, si nos dicen que se va a poder destrozar o se va a poder dañar o tirar del pedestal una estatua de Thomas Jefferson en los Estados Unidos, no nos lo hubiésemos creído bajo ningún concepto, ¿no? Entonces esto se ha ampliado y el fenómeno que se está mostrando ahora mismo ya no tiene la misma cara o no tiene el mismo sesgo que tenía cuando en el Ayuntamiento de Los Ángeles decidieron quitar el Columbus Day o aparecieron dañadas estatuas de Colón o estatuas de Fray Junípero Serra, ¿no? Lo que ahora está ocurriendo es un fenómeno que afecta a las cañerías de los Estados Unidos, es decir, a su estructura ósea, y en un principio mostró, digamos, la patita con un aspecto diferente, pero ha terminado enseñando una manifestación, digamos, de los problemas internos que Estados Unidos tiene, que resulta enormemente inquietante. Quiero decir que es que no se toca, digamos, en el relato histórico de un país y de un imperio, eso que se llaman padres fundadores, eso que se llaman los mitos fundacionales, constituyen una serie de símbolos que son muy, muy importantes y que tienen una significación que excede por completo lo que históricamente pudieron significar o pudieron ser de verdad en un momento determinado, ¿no? Y cuando en una comunidad se tocan esos aspectos es señal. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de los Estados Unidos. Es decir, ha habido problemas raciales anteriores, ha habido, en fin, grandes conflictos, pero esto no había ocurrido nunca en la historia de los Estados Unidos y yo creo que delata que hay problemas serios dentro del país, ¿no? Es verdad, es decir, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, ver que le daban una paliza a un americano por llevar una bandera de Estados Unidos. Esto, por lo que he leído, hace años que ya era un poquito embrionario, pero se ha desatado y nos ha sorprendido, nos ha explotado en la cara. Por lo cual entiendo que esto no tiene que ver con la imperofobia, esto es algo más propio de Estados Unidos, pero le pregunto, entonces, si es propio de Estados Unidos, ¿por qué caen las estatuas de Cervantes, de Fray Junípero y de Colón? No, yo no creo que sea algo propio de los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, hace unos días ha tenido usted que en Mallorca pues ha sido vandalizada una estatua de Fray Junípero Serra, ¿no? Sí. Y bueno, esto responde, digamos, al efecto mimético
O sea, todavía Estados Unidos, y lo va a ser durante un tiempo, todavía Estados Unidos es el buque insignia del mundo occidental. Es decir, lo que en Estados Unidos nace tiene inmediatamente una proyección en todos los ámbitos del occidente y diría que en el mundo entero todavía. Es decir, o el gran imperio que Estados Unidos todavía es, esto no se acaba en 5 minutos, ni en 5 años, ni en 10, ni en 20. Estas enormes maquinarias históricas tardan muchísimo tiempo en que se vea de una manera real y efectiva su acabamiento o sus crisis, ¿no? Y en general sus crisis son las crisis del mundo. Es decir, lo que le pasa a Estados Unidos se está proyectando, se proyecta a nivel planetario, todavía tiene esa enorme capacidad de influencia, ¿no? Lo que ha ocurrido con las estatuas de Colón y con las estatuas de Fray Junípero es que, bueno, desde los departamentos de las universidades norteamericanas, a través, digamos, de la creación de... Estados Unidos ha creado la historia de otros países. Eso es una de las cosas fundamentales que hace una potencia cuando manifiesta su poder, ¿no? Que es afectar a otros poderes. Estados Unidos tenía muy notablemente, en el caso de América, un competidor que había sido el Imperio Español inmediato, ¿no? Sobre cuyos despojos crece, es decir, el 52% de territorio mexicano pasa a los Estados Unidos, casi la mitad de lo que es el territorio de los Estados Unidos formó parte del Imperio Español en algún momento. Por lo tanto, esto no es un contacto cualquiera, sino que es un contacto que afecta, insisto, a la estructura ósea de los Estados Unidos. Y entonces todo ese territorio, que insisto, no es España, que es lo que formó parte del Imperio Español, ha sido culturalmente colonizado a través de determinados estudios que se han ido creando. Muy concretamente es lo que se ha llamado, por ejemplo, Latin American Studies, por ejemplo, ¿no? Y esa ha sido una gran cantera de indigenismo, de la creación de una ideología en la que supuestamente la cultura común de toda la comunidad hispana, es decir, su lengua común y los mecanismos que pueden articular esa unidad debe ser rechazado porque forma parte de España, que es lo malo del mundo, ¿no? Y entonces cada uno tiene que reclamar solamente aquella parte de sí que es diferente y singular. Esto es una ideología claramente balcanizante, absolutamente desestructurante, que ya afectó grandemente a Hispanoamérica y provocó que en el momento de las independencias saliera de ahí no las 4 naciones que los virreinatos hubiesen podido generar de una manera natural, sino una pléyade de pequeños países, de republiquitas, que han tenido, por su propia dinámica interna de fragmentación, una trayectoria histórica muy conflictiva y tremendamente, en fin, azarosa, ¿no? Y entonces esto se proyecta desde los departamentos de las universidades de los Estados Unidos a los departamentos de las universidades en Hispanoamérica y va cundiendo esta oleada de indigenismo que cada vez va a más, que tiene como primera manifestación el rechazo de todo aquello que formó las naciones en realidad de Hispanoamérica que florecen con la presencia del Imperio Español y cobran naturaleza a partir de ese momento, ¿no? Y entonces les ha pasado a los estadounidenses un poco lo que le pasó con los talibanes en Afganistán. Es decir, que alentaron en aquel momento al integrismo más feroz para fastidiar a los rusos, con los que colisionaban por el dominio del territorio, y terminaron echándoles abajo las Torres Gemelas. Un gigantesco error de política exterior de consecuencias terribles para Estados Unidos y para todos los demás. Y esto ha sido otro gigantesco error en política exterior. Es decir, lo que no se pensó es que esta ideología podía explosionar y podía mezclarse con otras tendencias globalistas, antisistemas, etcétera, etcétera, y acabar explosionando en el interior de los Estados Unidos y generando el problema enorme que ahora mismo tiene, hasta el punto de verse sus propios relatos fundacionales, mitos fundacionales, padres fundadores, que son como los patriarcas del Antiguo Testamento, zarandeados y derribados por tierra. Es decir, la situación, digamos, excede ahora mismo a Colón, a Fray Junípero,
y a cosas absurdas ya de todo punto, como haber vandalizado la estatua de Miguel de Cervantes, que en San Francisco, que es un señor que precisamente fue esclavo 4 años, ¿no? Claro. Es decir, porque ya cuando se desencadenan estos procesos masivos, histéricos, de histeria social, ya es muy difícil poner coto a la... Ya es la razón de la sinrazón, ya no hay forma humana de encauzar el asunto, ¿no? Es muy curioso que aquellos que fueron en su momento, hace muchos años, propagandistas de la leyenda negra, hoy estén de alguna manera siendo víctimas de una nueva leyenda negra, pero esta vez que se les viene contra ellos, ¿no? Bueno, yo ya lo expliqué en Imperiofobia, es decir, esos fenómenos propagandísticos que van vinculados a los imperios, que son tremendamente frágiles en lo que a su reputación se refiere. Son tremendamente frágiles por la sencilla razón de que todo el mundo se siente autorizado, todo el mundo le tiene manía, porque todo el mundo le tiene manía al más alto de la clase, es decir, todo el mundo le tiene manía al que va el primero, es que esto es así. Y todo el mundo se complace y disfruta y goza, aun cuando viva bajo el paraguas de ese imperio, ¿no? Como en el caso de Europa, por ejemplo, que ha dependido de los Estados Unidos para poder existir, para superar crisis, para arreglar guerras espantosas y en fin, ha dependido en muchísimas ocasiones. Hay países que le deben la mera existencia a los Estados Unidos y, sin embargo, pues tienen un antiamericanismo, especialmente entre sus élites intelectuales y tal, pero muy, muy fuerte. Es decir, y bueno, ¿esto por qué? Pues es que, oye, que es que molesta un poquito que tienen esos americanos. A ver, ¿qué tienen de especial? Pues nos gusta verlos torpones, incultos, brutotes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que detrás de ellos van todos, es decir, a mí me hace muchísima gracia el antiamericanismo francés, ¿no? Porque es uno de los más virulentos, el nuestro también, ¿no? Pero el francés es muy virulento y sin embargo se perecen porque les inviten a una universidad de los Estados Unidos y de hecho no paran hasta que lo consiguen, no se enredando. Yo he vivido en Estados Unidos y he visto los jaleos y las triquiñuelas y los dimes y diretes, a ver si consigue que te inviten, no a algo, por amor de Dios. Y entonces ya en el momento en que ya te haces el paseillo porque te han invitado o te han pseudo invitado o tú has conseguido que te inviten o que parezca que te inviten, aunque sea pagándote tú el avión, pues ya vuelve a Europa ese intelectual con un aire ya como de haber sido, digamos, es que ha estado... Bueno, pero es que Estados Unidos siempre les ha acogido, ha sido un santuario para todos los intelectuales antieuropeos, ya sean los alemanes de la Escuela de Frankfurt o los franceses del 68, en Estados Unidos les han recibido con los brazos abiertos y ahora yo creo que lo están pagando, porque esas ideas destructivas han sido el monocultivo intelectual que está provocando lo que ha provocado ahora. No sé si está de acuerdo con eso. Claro, es lo que te he dicho antes, o sea, yo pienso que esto es un fenómeno semejante al de los talibanes, ¿no? O sea, Claro. el hecho de haber alentado y haber promovido para contrarrestar el poder de la Unión Soviética en su momento, estas tendencias en el mundo islámico y en el concreto en el caso de Afganistán es clarísimo. Y además tiene sus componentes semejantes, ¿no? Como la destrucción de los budas, fíjate qué semejanzas, ¿no? En Italia, pues ha estallado. Elvira, en Italia ha habido movimientos, los italianos... No te he oído, perdona, no te he oído lo último que has dicho. No, digo en Italia. Sí. En Italia ha habido movimientos de defensa, ¿no? Se han puesto y han dicho a Colón no lo tocan, ¿eh? Este era de Génova, o consideran que Cristóbal Colón era oriundo de Génova y es un héroe nacional y no se le toca. Si esto se llega a desatar en España, ¿vamos a tener vamos a poder ver lo mismo que se está viendo en Estados Unidos? Bueno, a mí no me extrañaría nada, porque este ha sido siempre un país muy permeable a todas las modas, ¿eh? Claro. Una tendencia... En general el mundo hispano es muy poroso y las modas permean con una enorme facilidad. El asunto de Colón con Italia tiene una explicación, es decir, que normalmente es que nosotros no sabemos que Colón resucita en el siglo XIX. O sea, Colón es una figura en la historia de España completamente olvidada.
en gran parte debido a los pleitos colombinos, ¿no? La parte última de la vida de Colón y la historia de sus hijos es la historia de sus pleitos con la corona, porque las capitulaciones que se firmaron fueron efectivamente enormemente abusivas. Correcto. Cierto que no se pensaba que lo que se iba a encontrar era un continente, sino que Colón iba a recorrer el camino que llevaba a la especería por otro lado. Por lo tanto, no había ningún interés especial en que qué islas o qué tierras puede este señor descubrir por el camino. Total, alguna islilla que tropiece y tal, ala, para él, ¿no? Y entonces esas condiciones que cuando se supo ya que aquello era un continente, claro, es que verdaderamente en relación con las capitulaciones que se habían firmado, como terminaba siendo un emperador, un rey, sí. Y entonces hubo un rosario de pleitos colombinos que duraron, vamos, siglos, o sea, y entonces él adquirió mala fama y se le fue olvidando. Entonces, como no se sabía, o sea, era español o no lo era, él lo negaba, tal, la figura se fue opacando, digámoslo así, valga el palabra, y resucita en el siglo XIX. Y resucita en el siglo XIX por la confluencia de varios factores. Resucita en el XIX, el primero porque se transforma en uno de los héroes de la unificación italiana. O sea, ¿qué hemos hecho los italianos? O sea, Italia buscando héroes, ¿no? Padres fundadores, héroes de su historia, para construir un relato fundacional que sea agradable y que resulte, que fortalezca a esa nación, ¿no? Y entonces Colón, claro, que había dicho que era genovés, lo fuera o no lo fuera, da lo mismo, pero lo había dicho. Luego hay un argumento ahí para decir que el descubrimiento de América, luego ya viene la segunda, ¿no? Que es que el nombre mismo se lo pone un italiano, Américo. Bueno, esta cosa de los españoles han sido siempre descuidados para ese tipo de detalle, pero toda la vida, ¿no? Y luego ya hay la comunidad italoamericana que está en Estados Unidos, son emigrantes, pobres, etcétera, etcétera, y se fortalecen también en esta idea de Colón de decir, bueno, pero vamos a ver, Estados Unidos existe porque hubo un italiano que descubrió América, si no aquí nada. Y entonces la figura de Colón, el reconocimiento del Columbus Day, las estatuas a Colón, etcétera, etcétera, son una manera de integrar la comunidad italiana en los Estados Unidos, y a partir de ahí el personaje cobra una relevancia. Pero esto es, y por lo tanto pasa a ser reintegrado a la historia de España, que es otro fenómeno también que se ha repetido 1000 veces, es decir, el hecho de que España importa una parte de su historia que ha ignorado, olvidado o no le ha interesado, y la recupera a partir de que en el exterior, por algún motivo, esa figura, ese hecho histórico, etcétera, etcétera, adquiere una relevancia. Esto le pasó a Colón, esto le pasó al Teatro del Siglo de Oro, le pasó a Calderón, y le pasó a Cervantes, es decir, Cervantes es otra de las figuras recuperadas a partir de la importancia que tuvo siempre en el mundo inglés. Si no, hubiéramos olvidado también a Cervantes. Es decir, la historia de España está hecha de importaciones de la historia de España que se hacen a partir del momento en el que por algún motivo un trozo, un fragmento, un algo, en otro lugar adquiere importancia y relevancia, y entonces nosotros lo descubrimos. Ahora, por ejemplo, estamos en la fase de descubrir el comercio asiático y con China. ¿Por qué? Porque a China le interesa, le conviene, y acaba de recuperar la conciencia de que fueron una potencia en el comercio mundial a partir de la conexión con el Imperio Español allá por el siglo XVI. Entonces esto les interesa mucho, le interesa también a Taiwán, que a partir de la presencia española en Formosa está en fase de construir su hecho diferencial con respecto a los chinos, y entonces, de repente, a alguien le interesa fuera, luego nosotros lo descubrimos dentro, que es una cosa fantástica, pero que es una constante en nuestra historia. Es decir, por lo tanto, el asunto de Colón, en el caso de Italia, tiene unas connotaciones muy particulares que no las tiene en el caso de España. Nosotros hemos importado a Colón después de haberlo olvidado, y los italianos hallan en esa figura, los italianos de Italia y los italoamericanos o italoestadounidenses, tienen en esa figura a ellos a los que realmente les hace un daño extraordinario el asunto de Colón. Y de hecho, cuando en el Ayuntamiento de Los Ángeles, Farrell, el de memorable recuerdo, decidió emprender aquella campaña contra el Día de Colón, el único del Ayuntamiento de Los Ángeles que se opuso fue un concejal de origen italoamericano, claro.
La comunidad hispana, por supuesto, no dijo nada porque ni estaba ni se esperaba, ¿no? Ni Estaba, tampoco la representación diplomática española ni nada, o sea, nadie dijo nada. estaba recordando que yo me crié en Buenos Aires muy cerca de una estatua de Colón gigante, gigantesca, preciosa y enorme. Creo que en España no hay una estatua de Colón como esa. Y fue donada por los italianos, curiosamente, Claro, en el año 21. claro, claro. Que corresponde, digamos, a ese periodo de engrandecimiento o de exaltación de la aportación italiana al mundo, ¿no? Claro. Y el mundo se llena de estatuas italianas por los italianos, ¿no? De estatuas de Colón, perdón, por los italianos, ¿no? Claro. No por los españoles. Los españoles, esto ya, o sea, ahí Elvira, ya estábamos en otro. la última, ¿cómo se contrarresta esto? Usted decía, esto no va a llevar, esto, cuidado que a partir de ahora podemos tener 20, 30 años de esto. Es decir, ¿cómo se contrarresta esto? Con más propaganda en sentido inverso? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahora mismo hay que observar el asunto, a ver la trayectoria, o sea, a ver hacia dónde va, ¿no? Esta iconoclasia, porque en general las manifestaciones virulentas de iconoclasia han solido preceder. No me estoy refiriendo ya a esta, me estoy refiriendo a otras que han sucedido en la historia del mundo, ¿no? Han solido preceder digamos, a manifestaciones de fanatismo muy preocupantes, que ya exceden el asunto de la hispanofobia y la leyenda negra y su argumentario, etcétera, ¿no? ¿Cuánto pueda arrasar la oleada de iconoclasia en la Europa occidental siguiendo la estela de los Estados Unidos, porque todavía estamos en esto? Pues esto es impredecible, es decir, ¿estamos ante un cisne negro? Pues yo no lo sé, es decir, que tengo la sensación de que estamos en uno de esos momentos de absoluta porosidad en el que hay tantas fuerzas en conflicto y ninguna predomina. La estructura del mundo que se fijó con la Guerra Fría era estable y se mantuvo así durante décadas. Y a partir de que esa estructura se viene abajo, estamos asistiendo a un proceso acelerado de cambios en el que Estados Unidos de repente pues ya no es el buque insignia, o sea, y quiero decir que lo es todavía, pero que le vemos haciendo aguas de una manera inquietante, la aparición tremenda de China y de Asia, o sea, ahora mismo el mundo no tiene una estructura jerárquica organizada, no hay una hegemonía claramente asentada y por lo tanto hay una situación de extraordinaria inestabilidad. Y en esa extraordinaria inestabilidad no sabemos qué va a pasar con la comunidad hispana dentro de la cual está España, quiera o no quiera. Y ¿Dice la de puede Estados ser Unidos? ¿La comunidad hispana de Estados Unidos? también. Ah, no La guardo comunidad muchas hispana. esperanzas. No, tenga usted esperanza. Es decir, la comunidad hispana en el mundo es muy grande, esa es una gran ventaja. Tiene otra ventaja estratégica importante, que es la única zona del occidente que no está en una situación de quiebra demográfica, no lo olvide. La demografía es extraordinariamente importante porque para que haya éxito, fracaso, hegemonía o no la haya, Producto Interior Bruto subiendo, bajando, para que haya lo que sea, tiene que haber gente. Y el occidente entero envejece a una velocidad extraordinaria, no se reproduce, excepto la comunidad hispana. La comunidad hispana que se sigue reproduciendo a una velocidad extraordinaria. Quizás dentro de 20 o 30 años esa proyección demográfica se detenga, pero ahora mismo no. Eso es una ventaja estratégica muy grande. Y luego hay un montón de signos alentadores, es decir, en cada país hay un grupo de gente cada vez más numeroso que es consciente de la existencia de esa comunidad hispana. Y le diría que en Los Ángeles, por ejemplo, se ha celebrado ahora un encuentro que se llama Españoles y Mexicanos. El encuentro continúa en el empeño de crear comunidad en Los Ángeles. Y ha aparecido Canoa, que es la primera institución o el primer proyecto transnacional en el que participan para la gestión conjunta o al menos armonizada de la internacionalización de la cultura en español, participando Perú, participando Colombia, participando México y España, que son aproximadamente la mitad
o sea, hay signos muy alentadores y muy esperanzadores. No se deje usted arrasar por lo que siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo, que son, digamos, los cantores del horror, ¿no? Del desastre, el horror, la decadencia, etcétera, etcétera. Esto en el mundo hispano, no solo en España, tiene una tradición larguísima dentro de sus élites, pues porque ha sido siempre un discurso que ha tenido muy buena repercusión fuera. Y como hemos vivido tanto del discurso ajeno, pues automáticamente uno sabe con qué discurso se tiene que conectar si quiere tener alguna clase de, en fin, si quiere tener mejores perspectivas, ¿no? Exacto. Entonces, pero no se deja arrastrar por el abatimiento, porque esta comunidad de casi 500 millones de personas expande su idioma por Asia a una velocidad verdaderamente fantástica, y no estoy augurando nada maravilloso para el futuro. Cualquier proyecto tendrá que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI y todo lo que en la historia ha sucedido, pero la situación está muy porosa, ¿eh? Muy porosa, y puede presentar cambios estructurales de repente que se manifiesten a peor, pero también a mejor. Cuando yo vea a esa comunidad hispánica en Estados Unidos defendiendo o plantando cara a los que ahora están intentando derribar las estatuas y demás, pues ahí tendré esperanza. De momento no se les escucha. No, pero a ver, de momento no se les escucha, no en Estados Unidos, no se les escucha en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en México, ni en España, pero el hecho es que se van tejiendo relaciones, que se van tejiendo vínculos comunitarios importantes que hace 10 años tampoco existían, ¿eh? O sea que piénselo desde ese ángulo y proyecte su juicio sobre 10 años aproximadamente. Hace 10 años la existencia de Canoa era impensable. Sí. Hace 10 años no había 3.000 estudiantes mexicanos de la UNAM en España. Hace 10 años no había cientos de americanos en la Universidad de Burgos. Es decir, los vínculos empresariales, los vínculos estudiantiles van creciendo y van aumentando de tamaño. Hace 10 años no había una Casa de México en Madrid. En fin, van ocurriendo cosas que son, a mi modo de ver, muy interesantes. Insisto, no quiero decir con esto que vaya a haber un salto cuántico, pero quiero decir que la comunidad hispana en el mundo existe y que su posición ahora no es peor de la que era. Pues ojalá, le agradezco esa bocanada de optimismo. Usted ha hecho mucho para que para que las cosas cambien, con 2 libros que son hoy por hoy indispensables: Imperiofobia y Leyenda Negra, publicado en 2016, y Fracasología, España y sus élites, publicado en 2019. 2 bestsellers, afortunadamente, y su colaboración en este sentido ha sido, esencial. Muchísimas gracias, Elvira Roca Barea. Ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros. Gracias a ti, no seas pesimista, que cuesta lo mismo ver la botella medio llena que medio vacía. Bueno, lo intentaremos. En todo caso, le digo una cosa. Yo, como argentino de origen, no tengo ningún tipo de complejo. Estoy orgulloso de la cultura que tengo. El problema lo tienen ellos, que tienen un problema de identidad por estar en contra de donde vienen. Yo, en ese sentido, puedo vivir tranquilo. Estoy orgulloso de donde vengo, de cuáles son mis orígenes y de la cultura española que se dejó en América. Con lo cual, el problema lo tienen ellos, como tú dices, y lo tenemos aquí. Es que yo insisto, el problema es transversal, afecta. Esto no es un asunto de Argentina y España, Colombia y España, México. No, esto es un asunto transversal, afecta a todos los que hablan español a un lado y otro del mar y de la misma manera. Me ha importado mucho siempre dejar esto claro, porque es que hay una falsa visión de este asunto que hace pensar que el problema enfrenta a lo que fueron las naciones que nacieron después del desmembramiento del Imperio Español en América con España. Esto no es cierto. Esto es un asunto transversal dentro de España y es un asunto transversal en Argentina, en México, en Perú y en todas partes. Y el día que se resuelva o se medio resuelva, también lo hará de manera transversal en todas partes. Adiós. Dicho queda, doña Elvira, un beso grande. Gracias. Gracias a ti, adiós.